estamos aquí delante de aquel que es digno. Amén. Adoramos a aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz. Y siempre debemos hacerlo de la manera en la que Él lo pidió, en espíritu y en verdad. Dejando de lado toda emoción, toda carnalidad, toda preocupación y enfocándonos en aquel que merece todo honor y gloria. Amén. Agradecido al Señor por su presencia y porque seguramente en el medio de la adoración al Señor, su Espíritu reconforta y fortalece según su multiforme gracia. Amén. Él se manifiesta en medio de un pueblo que le adora. Agradecemos al Señor por este día. Estamos en una época especial que al pasar los años como que se va diluyendo, ¿sí? el enfoque esencial. Mayormente cuando uno ve lo que se comunica el precio de algunos alimentos, de los huevos de Pascua, pero hay poca referencia al motivo de la Pascua, ¿sí? Tal vez porque el Señor Jesús, una vez que instituyó la cena del Señor, dijo, bueno, hasta aquí llegamos con la Pascua, ¿sí? Ha sido algo que se ha ido transmitiendo religiosamente, aunque no está de más resaltar la importancia de la obra de Cristo en la cruz. Y se resalta en la Pascua porque en la Pascua fue que Jesús entregó su vida, ¿sí? Así que agradecemos al Señor porque podemos celebrarlo, no solamente durante esta temporada, sino cada día en nuestras vidas. Estamos siendo llamados a adorarle, a buscarle y a honrarle con todo nuestro ser. Amén. Agradecidos al Señor por este tiempo. Y en esta noche quiero compartir un mensaje en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Vamos a leer este versículo para introducción de esta meditación en este día. 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Si lo encontró, leemos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Invito a que cierre sus ojos y oramos. Bendito Señor, gracias por este tiempo, por este día, porque podemos consagrar, Señor, estas horas, estos minutos para adorarte y hacerlo, Señor, en común acuerdo como hijos tuyos, Señor, sabiendo que cada vez que lo hacemos no solamente contamos con tu presencia, dice tu palabra que donde hay gente reunida en tu nombre, tú estás en medio, Señor, porque tú eres justamente el centro. Pero también, Señor, sabemos que tu Espíritu Santo, quien nos edifica a través de los dones, de las capacidades que has derramado, Señor, sobre tu iglesia, justamente cuando estamos reunidos es cuando ocurre este efecto tan poderoso de crecimiento, de maduración, Señor, que va provocando el Espíritu Santo y aún la palabra, Señor, en medio de nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, gracias porque creemos que tú estás pronto por volver a buscar a tu iglesia, pero mientras tanto, Señor, queremos vivir en una forma que te agrade, que te honre, Señor, de manera tal de que nuestro testimonio, Señor, sea el de la luz y el de la sal, de manera de que aquellos que todavía están en la oscuridad, todavía que están lejos de ti, puedan a través de nuestras vidas, Señor, conocer a aquel que murió en la cruz por cada uno de sus pecados. Señor, gracias por esta tarde, por esta bendición de poder
exaltarte a través de los cánticos. Y te rogamos, Señor, que a través de tu palabra sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos, instruyéndonos, dándonos en nuestro interior a conocer esta palabra, Señor, para que no sea una meditación más, sino que tú puedas obrar conforme al propósito que tienes a través de ella. Me dispongo en tus manos, Señor, cada uno de los que estamos con la posibilidad de predicar el Evangelio, Señor, lo hacemos en dependencia de tu Espíritu Santo, Señor, porque humanamente es limitado lo que podríamos llegar a hacer, pero bajo la unción y la autoridad de tu Espíritu, Señor, es algo totalmente diferente. Lo vemos en Pentecostés cuando Pedro se paró y comenzó a predicar, Señor, cómo él fue tocado, Señor, y él que estuvo escondido, que estuvo distante, ahora, Señor, estaba testificando públicamente de las maravillas que tú habías hecho, Señor, en sus corazones. Gracias, Señor. Esta misma intensidad queremos tener en este tiempo, Señor, cada vez que predicamos tu palabra, Señor. Por eso aquí estamos, abrimos nuestros corazones para oír lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toda religión, hermanos, y podríamos decir hoy toda ideología, generalmente tienen un símbolo, una simbología que habla de su creencia, habla de su cultura, ¿sí? O su forma de pensar. Por ejemplo, leí acerca de la flor de loto. ¿Ha visto alguna vez la flor de loto? Yo la he visto en fotos, ¿no? Una flor muy bonita. Fue usada por los hindúes, los egipcios, los chinos, pero finalmente es el símbolo que utiliza el budismo para resignificar de alguna manera el nacimiento, la vida y la muerte, ¿sí? A través de ciclos y demás que funcionan a través de esa simbología, la flor de loto, ¿sí? Por ahí va a haber algún Buda que está encima de esa flor porque es un símbolo del budismo, una religión oriental. También el judaísmo, hermanos, antiguamente no tenía imágenes porque, claro, respondía al mandamiento del Señor, no te harás imagen. Pero finalmente adoptó lo que conocemos como la estrella de David, ¿sí? Dos triángulos equiláteros que están superpuestos y que hablan del pacto de Dios. ¿Por qué se le dice estrella de David? Porque habla del pacto de Dios con David, que tendría un trono permanente, ¿sí? Que vendría el Mesías como descendiente, como el linaje de David. Entonces cada vez que vemos la estrella de David es símbolo del pacto de Dios con David, con el pueblo de Israel. El islamismo tiene una luna en cuarto creciente, ¿sí? Lo adoptaron hace mucho tiempo, bueno, tiene habla de cierta dominio, ¿sí? ¿Qué más le puedo recordar? El martillo y la hoz, ¿sí? Que fue adoptado por el marxismo a partir de 1917, porque había alguien que había hecho una pintura con justamente con esos elementos, un belga. Entonces tomaron eso y porque justamente el martillo representa la industria, los obreros de la industria, y la hoz, el campo, los trabajadores, los agricultores, ¿sí? Entonces eran justamente los obreros, los trabajadores contra el proletariado, ¿sí? Esos versos que tienen su razón de ser, pero que no explican la situación en la que vivimos hoy, ¿sí? No se trata de izquierda ni de derecha, se trata de que el corazón del hombre no tiene a Cristo. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, ¿qué otro más? Y nosotros los cristianos, ¿qué símbolo tenemos? La cruz. Al principio, hermanos,
los primeros creyentes eran maltratados, sufrían por la causa de Cristo. Y dicen que en las catacumbas, lugares donde se enterraban a los cristianos y a todas personas que eran torturados o se les quitaba la vida, cuando habían cristianos, en ocasiones hay palomas, y la paloma, símbolo del Espíritu Santo. Mayormente hay muchos peces, ¿sí? El pez, ese que ahora tiene los autos, el pez, y con las letras griegas, Ichthus, ¿sí? Que significa Jesús, Hijo de Dios y Salvador, algo así. Pero después hubieron otras simbologías que se fueron usando hasta que finalmente se tomó la cruz, ¿sí? Como símbolo del cristianismo. Está el crucifijo, que es el que tiene la cruz con Cristo arriba, y la cruz propiamente dicha, ¿sí? Sin Cristo, ¿sí? Por eso el crucifijo es antibíblico, porque Cristo no está en la cruz. Cristo murió, resucitó y se levantó, amén, y está a la diestra de Dios. Si no tiene nada que hacer en esa cruz. Sí, un símbolo, hermanos, porque justamente es allí donde concretó la obra que Él venía a realizar a la tierra. Podría haber sido un pesebre, pero los cristianos del segundo siglo, más que nada, el primero, segundo, no querían resaltar el nacimiento. Podría ser la paloma, símbolo del Espíritu Santo cuando desciende, cuando Él es bautizado, pero tampoco. Podría ser la toalla y un lebrillo, ¿sí? Simbolizando el servicio de Jesús, pero ellos entendieron que la obra trascendente de Cristo fue su muerte en la cruz. Entonces por eso se empezó a usar como símbolo de aproximadamente del siglo II en adelante. Así que ¿cuál es el símbolo del cristiano? Constantino fue el primer emperador que dijo, bueno, no vamos a perseguir más a los cristianos, ahora vamos a ser todos cristianos. Y lo puso en los estandartes que tenía el ejército romano. Ahí empezó a tener la cruz en su lugar, una cruz media rara, ¿sí? Pero cruz al fin. Pero hermanos, cuando leemos aquí, dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y eso era totalmente chocante. Para los judíos, hermanos, los incomodaba porque habían cometido una gran injusticia. No sé si por arrepentimiento realmente, sino que los ponía mal porque realmente llevaron a un inocente a la cruz. Una cuestión de tratar de eliminarlo porque les molestaba a los religiosos, y que manipularon al resto del pueblo. Pero también para los gentiles, porque para los gentiles, hermanos, no tenía explicación cómo había gente que podía honrar a alguien que había muerto en una cruz, siendo que en la cruz era un lugar donde morían los malhechores, las peores personas, morían ahí. Y justamente, hermanos, parece ser que en la época del Imperio Romano, los límites, el que estaba fuera de los límites eran todos bárbaros, ¿sí? Y los bárbaros inventaron esa muerte y lo adoptaron, tanto los griegos como los romanos. Pero los romanos la usaron para hacerle tener temor a la gente que estaba dentro de su imperio, para que vieran qué era lo que sucedía con aquellos que se atrevían a sublevarse, a levantarse en contra de lo que el imperio romano determinaba. Entonces era una muerte cruel, humillante, y que las personas a veces pasaban días agonizando colgados de ese madero, ¿no? Entonces los gentiles, los no judíos, les parecía una locura. Tan loco esto, mueren por causa de alguien que murió en una cruz. No lo puedo entender, no lo podemos entender. Pero justamente ese es el centro
de la razón de ser del Evangelio. Para que pudiera cambiarse una condenación eterna a una vida eterna, necesitaba morir alguien eterno, ¿sí? El eterno Señor Jesucristo. Nosotros tenemos eternidad en nuestros corazones, pero no somos eternos, tenemos un principio. Pero Jesús, junto con el Padre y el Espíritu Santo, son eternos, ¿sí? Entonces ese es el nivel, y por eso era una locura para los demás, pero según el punto de vista de Jesús no era así. Yo les comento rápidamente. En Lucas capítulo 2, tú puedes leer después, cuando Jesús tenía 12 años, lo llevaron a Jerusalén, José y María. Se distrajeron, lo perdieron de vista. Cuando volvieron, se dieron cuenta que no estaba Jesús y lo volvieron a buscar. Lo encontraron, hermanos, porque habían ido a la Pascua, ¿no?, a Jerusalén. Lo encontraron en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y cuando ellos lo retaron, ¿sí?, porque era su hijo, ¿qué pasa? ¿Dónde te metiste? Él les respondió: ¿no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Con 12 años, escuche bien, con 12 años, así que veo que no, los adolescentes, pobrecitos, no, hay que... Con 12 años Jesús ya sabía que tenía un propósito, que tenía una misión, y ya estaba caminando en ese propósito, en esa misión. ¿Amén? Entonces los chicos pueden o no tener un compromiso con Cristo, saber que Dios tiene un propósito, ¿sí o no? Por eso se trabaja tanto para que ellos puedan tener la identidad cristiana, ¿sí? Y no son un número más, que no están para que los manipulen con las redes o con la tecnología, sino para que conozcan a Cristo, aquel que entregó su vida por él. ¿Amén? Entonces, él sabía que tenía una misión por cumplir. Él sabía que tenía que entregar su vida. Y él eligió esa vida, el sufrimiento. Porque cuando hablamos de la cruz, hermano, no es los dos palitos cruzados, ¿no? Es sufrimiento eso, ¿sí? Cruz es símbolo de sufrimiento. Cuando hablamos de la cruz de Cristo, hablamos de su sufrimiento, ¿sí? No estamos adorando una figura, un símbolo, sino aquel que entregó su vida, que sufrió por amor a cada uno de nosotros, porque Él lo eligió. Y hay uno de los, vamos a ver algunos versículos en el Evangelio según San Marcos, porque Jesús ahí dio, en Lucas 2, no se da más detalle, pero ahí Él ya nos dio a entender que Él sabía que venía con una misión, y después de ahí en adelante no se habla más. Hasta que lo vemos con Juan el Bautista siendo bautizado. Él era el Mesías, el enviado de Dios, Cristo, el ungido. Sin embargo, todo eso estuvo en secreto, por así decirlo. Él no lo dio a conocer. Sin embargo, en Marcos capítulo 8, vamos a leer Marcos capítulo 8, versículo 29. Dice: entonces Él les dijo, estaban en Cesarea de Filipo, estaban fuera del ámbito de lo que era el pueblo judío, ¿no? Donde estaban los que continuaban con la tradición del Antiguo Testamento. Dice: entonces Él les dijo a los discípulos, a los 12, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Estaba diciendo: tú eres el Mesías, el enviado, el ungido.
Pero fíjese, Él les mandó que no dijesen esto a ninguno. Y empieza, Él lo entendió, en otro de los evangelios dice, que bien lo has dicho, Pedro, no te lo reveló nadie, sino mi Padre. Ahí, hermanos, Él empieza a hablarles a ellos acerca de qué es lo que venía a hacer. ¿Sí? Versículo 31 dice: comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. A esta altura, hermanos, ¿sabe por qué Jesús le empieza a enseñar qué es lo que tenía que hacer? Porque recién los 12 habían entendido que Él era el Mesías. Antes de esto, los 12, junto con las multitudes, creían que Él era aquel que lo iba a liberar del imperio romano, que Él iba a ser un líder que lo iba a liberar de la esclavitud o del dominio del imperio romano. Pero cuando Él se da cuenta que los discípulos, a partir de la declaración de Pedro, entienden que Él es el Mesías, le empieza a revelar y empieza a profetizar qué es lo que iba a pasar con Él. Entonces dice: ser muerto y resucitar después de 3 días. Y versículo 32 dice: esto les decía claramente. ¿Está bien? No andaba con vueltas. Yo, el Mesías, que dijo Pedro que soy el Cristo, voy a padecer esto. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. No, Señor, ¿cómo vas a padecer? ¿Cómo vas a morir? No conviene. Y ahí, después de haberlo alabado, por así decirlo, en la manera de decir: bueno, no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre, ahora le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pone las cosas, no la mira en las cosas de arriba, sino en la de los hombres. El diablo había influenciado a Pedro para que le dijera a Jesús que no padeciera, que no sufriera. ¿Amén? Entonces ahí ya empieza ese secreto que hasta ahí había, ya lo empiezan a conocer sus discípulos. Después, en Marcos 9:31, otra vez le dice a los discípulos, porque enseñaba a sus discípulos y le decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Y le da otro detalle. En el Evangelio de Mateo dice que se entristecieron en gran manera porque no entendían. Todavía no entendían. Habían entendido recién que era el Mesías, que era el Cristo, pero no entendía que el Cristo tenía que morir sufriendo, ¿no? Y en Marcos capítulo 10, versículo 32, les habla otra vez. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y le escupirán en él y le matarán, mas al 3er día resucitará. Hermano, en Mateo dice que se van a cumplir todas las cosas que estaban escritas. ¿Qué es lo más impactante, hermano, de todo esto? No es el hecho que Jesús iba a ser injustamente condenado, no es el hecho que lo iban a abandonar los discípulos, no es el hecho que le iban a negar, no es el hecho que le iban a escupir, que le iban a bofetear, que lo iban a clavar en una cruz. El hecho más importante de todo esto es que Él sabía lo que le iba a pasar. Se lo explicó, hermano, con lujo de detalles a Él.
a los discípulos. Amén. Entonces, y por supuesto que hay otras ocasiones en las que Jesús habla de lo que iba a ocurrir, pero esto es directamente a sus discípulos. Entonces, hermanos, toda esta introducción, pero ya termino, ¿sí? Toda esta introducción, hermano, es para que entendamos lo que es la cruz, ¿sí? O repasemos lo que es la cruz. Porque Él estableció la cena del Señor para que recordemos su muerte, ¿sí? Para que recordemos lo central de todo esto. No por el hecho, recuerden, no por el hecho del sufrimiento, la pasión de Cristo, una película que refleja con bastante aproximación lo que sufrió, pero nunca va a llegar a ser lo que realmente fue. Fue mucho peor, creo yo. Pero no es eso lo más importante. Lo más importante es que Jesús sabía que le iba a pasar eso. Sabía que tenía que pasar por eso. Y no retrocedió. Hay uno de los evangelios que dice que Él puso su rostro hacia Jerusalén. Quiere decir que se determinó a ir para allá. Nadie lo iba a hacer retroceder. Poner su rostro para allá no era que apuntó, sino estoy decidido a hacer lo que he venido a hacer. A los 12 años dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Ya tenía la conciencia, la capacidad, el discernimiento de decir: yo he venido con un propósito, yo tengo una misión, y toda su vida estuvo enfocado en esa misión. Y ahora estaba pronto a terminarla, a ejecutarla. El Evangelio de Juan, hermano, no habla de estas predicciones de Jesús. No habla de cuando lo reunió y le dijo que iba a morir, pero sí habla de la hora, ¿sí? Juan 7:30, por ejemplo. Dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿Ven? Juan después entiende, no era su hora, por eso no lograron. Porque después de que hizo un milagro, sanó la mano seca de un hombre, hermano, ya los religiosos dijeron: tenemos que destruirlo, tenemos que hacerlo desaparecer. Juan 12:23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pues siempre el sufrimiento, después del sufrimiento viene la gloria. De esto me tocó hablar, tuve que hablar en la semana pasada en la asamblea de pastores. Entonces cada vez que usted lea Juan va a encontrar que habla de la hora. Esa hora, hermano, es justamente la cruz, ¿sí? El momento de morir en la cruz. Entonces sabía lo que iba a ocurrir, sabía lo que iba a acontecer. Primero iba a morir, hermano, por causa de la hostilidad de los líderes religiosos, ¿sí? Porque lo odiaban. También, hermanos, tenía que morir en una cruz para que se cumpliera la Escritura. Él siempre decía: para que se cumpla la Escritura. Pero, hermanos, la tercera razón y fundamental por la que Cristo fue a la cruz, porque Él eligió ir. Amén. Él eligió ir. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era su misión. Y nada lo iba a desviar, nadie lo iba a detener. Lucas 12:50. Fíjense cómo él ya sabía: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla, ¿sí?
cómo me angustio es estar cercado, estar contrañido, pues sabí, no iba a retroceder. Terminamos con Juan, esta parte, la introducción. Juan 10:15 y después 10:15 y después 17. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hay una decisión, una determinación de Jesús de morir en nuestro lugar. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Amén. Entonces, no hay, hermanos, no hay otro líder que haya hecho eso deliberadamente como Jesús. No se estaba haciendo el mártir, no, era la única opción posible. Si no lo hacía él, nadie lo podía hacer. Moríamos en condenación. Entonces, hermano, cuando hablamos de la cruz de Cristo, es más que un símbolo. Si usted tiene una cruz y la lleva colgada, no está mal, o tiene una cruz en la remera, lo que sea, no sea problema. Había algunas épocas que eso no era posible, ¿sí? O no era bien visto. Pero sí es un problema tener una cruz colgada, o en una remera, o en una cadenita, lo que sea, y no entender lo que significa la cruz, que es más que un símbolo, tiene un significado espiritual, y es algo que transforma cada área de nuestra existencia. Amén. Amén. ¿Por qué? Y ahora repasamos 7 puntos rápidamente. Primero, hermanos, la cruz de Cristo me muestra mi verdadera condición. Romanos 3:23. Ni lo busquemos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, hermanos, el precio que Jesús pagó habla de la gravedad de nuestro pecado. Porque a veces el no entender la cruz es no entender que era grave lo que habíamos cometido. Pero si no soy tan malo, no soy tan mala persona, no soy tan mal hombre, tan mal mujer, por cuanto todos pecaron, dice ahí, están destituidos de la gloria de Dios. Era grave la cosa. Entonces, hermanos, la cruz me recuerda el gran pago que se hizo, lo grave que era mi pecado, pero también el gran amor de Dios para con nuestras vidas. Amén. Segundo, la cruz me revela cuánto valgo para Dios. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué dice la cruz? ¿Qué nos dice Cristo en la cruz? Te amo. Hay personas, hermanos, que se sienten no amadas porque fueron rechazadas al momento de nacer, o fueron abandonados, o en algún momento alguien les dejó. Pero cada vez, hermanos, que pensemos en la cruz, debemos recordar el gran amor de Cristo por cada una de nuestras vidas. Lo hizo por usted y lo hizo por mí. Bueno, pero hay tantas millones de personas, lo hizo por usted y lo hizo por mí. Porque Él pensó en nosotros hace mucho tiempo atrás. Nos tenía en el corazón. Él sabía lo que iba a sufrir y sabía lo que iba a hacer, y también por quién lo iba a hacer, por cada uno de aquellos que ha amado. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, hermano. Entonces, la cruz me revela cuánto valgo para Dios. Fue una decisión, no fue algo que forzado, decir, bueno, no me queda otra. Fue una decisión de amor. Así que si hay alguien por ahí ha pensado, nadie me quiere, nadie me ama, no es así. Cristo, ahí en la cruz, nos dijo que nos ama y nos sigue amando. Amén. Tercero, la cruz fue es el lugar donde fui perdonado.
Efesios 1:7. La cruz es el lugar donde fui perdonado. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención. Redención es un pago, ¿sí? Para rescatar a alguien que estaba esclavo del pecado, ¿no? En este caso es por su sangre. El pago fue la sangre. ¿Qué tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecado. Entonces no fue barato, costó la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, habla que usted y yo hemos sido perdonados. Amén. Y si somos perdonados, hermanos, tenemos que vivir para agradarle a Él. Y por ahí nos vamos a equivocar, nos vamos a pecar, ¿sí? No vamos a bajar el rango de equivocación, de errores. No, la Biblia dice pecado. Vamos a pecar, pero abogado tenemos en Cristo. Hay que arrepentirse y confesar. Y esa sangre preciosa sigue activa para limpiarnos de todo pecado. ¿Amén? Entonces, el lugar, en la cruz es el lugar donde fui perdonado, donde sois perdonados. Porque esa sangre, hermanos, sigue estando activa. Y cuando es aplicada, ahí es, tiene poder de limpiar el pecado. ¿Amén? Cuarto, la cruz me llama a morir al yo. Ya me... Con Cristo estoy juntamente... Gálatas 2:20. Que iba rápido. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Renunciar al yo, al ego, al pecado, a los viejos hábitos, para tener hábitos nuevos que le agraden a Él. Amén. Morir al yo. Recordemos que hace poco empecé y no lo terminé, pues iba a hablar del tomar la cruz. Negarse a uno mismo, tomar la cruz cada día. Hermano, nosotros no tenemos que tomar la cruz. Jesús tomó la cruz y no alcanzó a llegar hasta el monte, ¿sí? Pero sí murió en la cruz. Usted y yo no tenemos que tomar la cruz para morir físicamente, pero sí para morir a nuestro yo, para que Él crezca y para que Él se glorifique. Y eso significa: quiero hacer tu voluntad por sobre mi voluntad. Amén. Quinto, la cruz me reconcilia con Dios y con otras personas también. Colosenses 1:20. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No somos enemigos de Dios, pero también podemos, hermanos, estar en buena relación con las demás personas. Porque cuando alguien ha muerto, usted ha visto algún, con respeto lo digo, hermano, porque yo también he perdido seres amados. ¿Usted ha visto algún muerto que se ofenda? ¿No es cierto que no? Porque ha muerto a su yo. En lo espiritual nosotros físicamente estamos, pero hemos muerto a nuestro yo, a nuestros derechos, a nuestro egoísmo. Entonces podemos perdonar como Cristo nos perdonó. Amén. Entonces, la cruz, recordemos que cuando digo la cruz, el sufrimiento es lo que es la obra de Cristo en la cruz, es más corto que decir todo eso, ¿sí? No el símbolo, no, tenemos que idolatrar la cruz, ahora voy a tener una cruz arriba del televisor, ¿sí? O en la cocina, no, hermano. Acá en nuestro corazón, lo recordamos siempre, ¿sí? Porque es la obra de amor de Cristo. Sexto, la cruz me da victoria espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Colosenses 2:15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Una vez escuché a un viejo pastor de años, ¿no?, que se había hecho siempre la pregunta: ¿por qué el guardia ese, el soldado romano que estaba ahí abajo de la cruz, dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios? Y él dice: investigué, leí tanto y no encontré nunca nada, pero cuando leí
releí Colosenses 2:15, ¿no será que habrá visto la ebullición? Recordemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿No habrá sido que vio todo esto? Porque dicen, lo exhibió públicamente. Alguien lo tiene que haber visto, ¿sí? Tiene mucho, no vamos a hacer una doctrina esto, hermano, pero tiene algo que ver. Pero lo que sí, hermano, Jesús venció al diablo, al pecado y a la muerte. Y su victoria es nuestra victoria. Por eso Él nos dice que somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces, ¿cómo debe vivir un cristiano? Imagínense, hermano, que tengamos una cruz. No estoy en contra de la cruz, ¿no? Que tengamos una cruz, un arito de una cruz, la remera de la cruz, qué sé yo, y andemos deprimidos, avergonzando al Señor. No tiene sentido, porque no es el símbolo, es la realidad espiritual. Pero si Cristo venció en la cruz, yo debo andar como un victorioso. Amén. Entonces la cruz es un símbolo de sufrimiento, pero también un símbolo de victoria, porque Jesús siempre, usted va a leer ahí, recién el hermano leyó primero es Pedro, usted va a leer en Pedro, que es una carta de sufrimiento para los cristianos que estaban sufriendo, pero siempre termina con gloria. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo os perfeccione, ¿así? Os afirme, os fortalezca y os establezca. Y a Él sea la gloria. Siempre hay gloria detrás del sufrimiento. Y el último, 7. La cruz me envía al mundo con un mensaje. Gálatas 6:14. Este sí es el último, hermano. Dice el apóstol Pablo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entendió bien, hermano, lo que significaba la cruz. No es algo solamente que recibo, sino es algo que comparto. La cruz me convierte en el mensajero, hermano, del amor, del perdón, de la buena noticia del Señor. Amén. Entonces, en resumen, la cruz no es solo historia, es nuestra identidad. Amén. Todo lo que hoy usted y yo somos es por lo que hizo Cristo en esa cruz. Recordando la cruz, no los palos, el sufrimiento. Para los judíos, hermanos, morir colgado era una maldición. Sea en un árbol, sea en una cruz, sea en el cielo. Por eso era un estorbo para los judíos la muerte en la cruz. Para los gentiles era una locura. ¿Cómo es posible que puedan adorar a alguien que murió como un malhechor? Pero hermano, usted y yo podemos gozarnos y alegrarnos. Como dice el antiguo himno, yo siempre amaré esa cruz. Y en su triunfo, mi gloria será. Amén. Entonces, hermano, no es historia, no es un símbolo, es una realidad espiritual en nuestras vidas. Amén. Que este mensaje nos ayude a recordar cómo estábamos, cuánto valemos para Dios, cómo nos perdonó, cómo debemos morir a nuestro yo, cómo debemos, ya estamos en paz con Dios, podemos estar en paz con los demás, nos da victoria espiritual y tenemos un mensaje para compartir. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Bendito Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, porque nos impacta todo el recorrido desde aquel momento en que te apresaron ahí en el Getsemaní, en el huerto, hasta que fuiste juzgado ahí en la casa del sumo sacerdote, luego llevado ante Pilato,
luego llevado ante Herodes, luego volver ante Pilatos, y en cada uno de esos trayectos recibir la burla, el menosprecio, los golpes, los escupitajos, y todo eso nos impacta, Señor, nos duele, Señor, saber que te hicieron todo eso. Y cuando ya fuiste entregado a los gentiles, como ya tú sabías, los romanos, cómo te golpearon, cómo te laceraron el cuerpo, Señor, para que finalmente tuvieras que ir a ser colgado en ese madero, en esa cruz. Señor, gracias porque todo eso es impactante, pero hoy nos recuerda que lo más impactante es que tú ya sabías y que tú elegiste, decidiste hacerlo por amor a nuestras vidas, para darnos una oportunidad de solucionar un problema eterno, irresoluble para cada uno de nosotros, que era la muerte eterna por causa del pecado, Señor. Gracias, bendito Señor, porque no te bajaste de esa cruz. Gracias, Señor, porque no retrocediste. Gracias, Señor, porque no abriste tu boca, ni siquiera pediste esas 12 legiones de ángeles que podría haber pedido, Señor. Nadie te hubiera podido ni tocar, Señor. Pero no lo hiciste, Señor. No lo hiciste por amor a nuestras vidas, Señor. Lo hiciste por amor al Padre. No lo hiciste para cumplir la misión y el propósito. No lo hiciste para que se cumpliera la Escritura. No lo hiciste, Señor, porque fuiste tan amoroso, Señor, y fuiste tan consciente, Señor, que aun que cuando te quisieron dormir, Señor, dándote vinagre con hiel, lo rechazaste porque tú querías estar hasta el último instante, Señor. Y fue por eso que tú hablaste conscientemente y que finalmente pudiste decir: consumado es, ha sido completada la obra. Señor, gracias, Señor. Gracias porque esto nos está indicando el gran pago que tú tuviste que hacer por nuestros pecados, la gravedad de nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque sabías que te íbamos a fallar, porque sabíamos que te íbamos a negar cuántas ocasiones, pero así todo, Señor, continuaste adelante en esa misión, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque nos reconciliaste con el Señor, con el Padre. Gracias porque podemos tener una buena relación con los que nos rodean. Gracias, Señor, porque nos das valor, alto valor, porque fue pagado un alto precio, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque somos valerosos para ti. Gracias porque lo que tú hiciste implica nuestra victoria. Si tú has vencido, nosotros podemos vivir en victoria porque nos has dado verdadera libertad, Señor. Y hoy podemos decir y determinarnos a decirle no al pecado, no a los deseos desordenados de nuestra carne. Podemos caminar en el Espíritu, podemos agradarte, Señor. Pero no para compararnos, no para tener méritos, porque ninguno sería suficiente, sino para agradarte a ti en respuesta a ese amor tan grande, para honrarte a ti, Señor, para decirte: valió la pena, Señor, tu sacrificio por mí. Ahora estoy llevando una vida que te agrade, y no solamente eso, sino que también quiero que sea un testimonio vivo, Señor, para aquellos que me rodean, para aquellos que están en tanta necesidad, aunque no lo reconozcan, Señor. Gracias, Señor, porque tú me has llamado con propósito, porque así como el Señor Jesús tuvo ese propósito desde chico, Señor, lo supo, cada uno de nosotros también lo tenemos, Señor. Sabemos que hemos sido llamados con propósito, Señor. Por eso en esta hora te damos gracias. Gracias por ir hasta la cruz. Gracias por morir y derramar tu sangre. Gracias por redimir nuestros pecados. Gracias, Señor, por darnos tu justicia, por imputarnos tu justicia. Gracias
por restaurarnos, gracias por reconciliarnos con el Padre, gracias por santificarnos, gracias Señor, porque vamos en camino a la glorificación, gracias Señor por todo lo que tú haces hoy por nuestras vidas, porque esa obra Señor implica un efecto hoy sobre cada uno de nuestros corazones, Señor, y no queremos recordar y vivir con esta convicción solamente en estos días, Señor, de Pascua. Cada día del año, Señor, queremos morir a nuestro yo, tomar nuestra cruz cada día, morir a nuestros deseos, morir, Señor, a nuestros derechos y tomar ese ejemplo que tú nos diste, Señor, como dice Pablo en Filipenses 2, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Gracias, Señor. Gracias por tu gran amor. Señor, si en este día hay alguien aquí que llegó y que está con algún pensamiento o algún espíritu de acusación, de condenación, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pueda saber que tú le has perdonado. Y si hay algo, hermano, hermana, que no ha confesado, de lo que no se ha arrepentido, hágalo, confiéselo, diga: Señor, te fallé en esto, me equivoqué, he pecado contra ti, me arrepiento en ese instante. La sangre preciosa de Cristo soluciona ese problema. Señor, si alguno de tus hijos o hijas en esta tarde ha llegado con un pensamiento de poco valor, de sentirse, porque las mismas circunstancias o tal vez la historia que ha vivido o el contexto de las personas que le rodean le hacen pensar que no tiene ningún valor, que pueda recordar el alto precio que fue pagado por su vida y que se sienta valorado, que se sienta valorada, que se sienta importante porque tú, Señor, moriste en la cruz por su vida. Señor, si hay alguno de tus hijos que está luchando contra en esta lucha espiritual que es fuerte, que es permanente, Señor, que se manifiesta en multiniveles, Señor, que al recordar que tú en la cruz exhibiste públicamente a las tinieblas, triunfando sobre ellos, y sigue diciendo el apóstol que los desarmaste, no tiene capacidad de ir en contra de nuestras vidas, pero si hay alguna fisura en la vida espiritual, si hay algo que le está permitiendo, Señor, al enemigo tomar legalmente alguna área para hacer daño, en el nombre de Jesús, sea tu Espíritu Santo trayendo discernimiento, Señor, para que todo aquello que está torcido, que no está correcto, sea corregido, Señor, porque cuando sucede, esa palabra, Señor, de victoria es una realidad, Señor. No es que estamos en victoria por venir a la iglesia, no es que estamos en victoria por leer la Biblia, estamos en victoria cuando estamos en una correcta relación contigo, y eso es posible por lo hecho en la cruz. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Señor, y aún en esta hora oramos, Señor, porque este fin de semana habrá una tarea evangelística en este lugar, como en tantos otros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, se han repartido invitaciones, se han compartido mensajes por las redes sociales. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, que tú estás obrando, Señor. Nosotros solamente hacemos lo que podemos hacer, la parte que se puede hacer, pero la otra, Señor, la de convocar, la de amonestar, la de transformar una vida, la haces tú, Señor. Por eso
En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que este sea un tiempo de salvación, sea un tiempo de libertad, sea un tiempo de cadenas que se rompen, sea un tiempo en el que las vidas conozcan a aquel que se entregó por ellos en la cruz, que pase de ser un Cristo histórico a ser un Cristo que esté centrado en el corazón, en la vida, Señor. Que comience, Señor, tu palabra ya, tu Espíritu Santo a preparar los corazones, Señor, para que al momento de ver, Señor, una película, pero que está basada en uno de los evangelios, Señor, sea tu misma palabra, Señor, hablando, tocando, Señor, ministrando, Señor, cada una de esas vidas y esos corazones. Aún, Señor, te rogamos porque hay una continuidad de esto, Señor. Habrá vidas, Señor, que estarán interesadas, y habrá, Señor, hijos e hijas tuyas que estarán dando continuidad, que estarán profundizando, Señor, en aquello que estuvieron viendo, Señor, justamente a través del Evangelio de Lucas en la película. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús nos sumamos, Señor, a este propósito. Creemos que tú vas a obrar. En el nombre de Jesús, toda cubierta de oscuridad va a retroceder, toda venda espiritual va a caer, todo aquello que ha enceguecido, Señor, que ha cerrado el entendimiento, va a retroceder, Señor, porque creemos que cuando la luz del Evangelio llega, Señor, las tinieblas retroceden. Hay otra apertura, Señor, y entendemos, Señor, que tú te manifestarás en gloria en cada vida y en cada corazón. Gracias, Señor. Te bendecimos y te honramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.